Hoy jugó Olimpia, hecho puta. Hoy, hoy Olimpia nos dio cáncer Hoy Olimpia, directamente. hecho mierda. Si sacamos un plano general, lo mejor del decano hoy fue Capazo, que por lo menos pudimos llegar a recuperar un, un central más, para no Y tener sí, a Saúl Salcedo y Junior Barreto como dependientes. claro. Bueno, te digo el 11 titular de Olimpia. Decime. Gastón Oliveira en el arco. Defensores: Carlos Espínola, Saúl Salcedo, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Sebastián Quintana, Lucas Prato y Kevin Barzajuk. Entraron de cambio Rodney Redes, Hugo Quintana, Carlos Arrúa, Facundo Bruera y Feliciano Brizuela. ¿Tenía algún cambio para hacerle a este 11 para próximos partidos o Mira, algo? sí, lo que llegaría, si me mostras, lo que llegaría a hacer más bien sería la reintegración de Capazo a los próximos partidos y que la dupla central sea, en vez de Saúl Capazo, sea Barreto Capazo. Yo banco. Porque yo no le doy tanta confianza para que sea un central Hugo Benítez. Es más como lateral, no es tan, un poco tan central. Es lo que yo pienso. Porque, bueno, jugó bien los primeros partidos, pero ahora mismo está totalmente mal. Por algo Eh, dejó de ser titular. Hugo Junior Barreto, ¿verdad? No, hablo de Hugo Quintana. Ok. Hugo Benítez, perdón. Hugo Sí, sí, Benítez sí. fue el que iba a ser titular y ahora ya ni Claro. figura. Pero yo creo que lo de Hugo Benítez fue más por tema de que eh, él era solamente un recambio para cuando llegase de vuelta Facundo Zavala. Más que todo. Sí, pero nunca, igual, por más que sea un recambio, nunca él estuvo como lateral. Siempre estuvo como central. Claro. Siempre fue central, literal. Pero Sí. igual, otro cambio que haría, o sea, por lo que yo entendí, viendo así en plano general, el partido de Palermo, él intentó remediar su error que tuvo contra Emiliano. De cierta forma, poniendo jugadores los cuales él no conoce y también haciendo que este partido sea como una prueba. En el cual jugó, literalmente jugó Sebastián Quintana, jugó también Marco Gómez que volvió de su lesión y probó con Capazo y demás jugadores que, bueno, no rindieron como Fernando Cardoso y Parzajú que estuvieron totalmente perdidos. Otro de los que no rindieron fue, yo diría que fue Saúl Salcedo. O sea, El Salcedo siempre nos da una decepción. la Ni verdad que es, que desde que volvió de su lesión ya no se nota que no es el mismo. El último partido bueno que vi de Saúl Salcedo fue el de su debut de vuelta, el de Nacional. La verdad que ese partido jugó bien, te voy a decir. Pero después de eso ya, después de esa roja que le metieron en ese partido ya no le vi tan bien. y sí, porque también los cambios. Entró Peta Brizuela, un jugador el cual nunca te rindió en ningún club, ni en Guaireña, ni nada, volvió de un coso, de un contrato de mierda, volvió a la Olimpia y ningún partido te rindió. Ningún partido llegó a rendir, ni en amistoso ni en nada. Sí. El cambio de Rúa funcionó bastante bien, la verdad. Y el cambio de Pero Hugo para mí Quintana, que fue. que el de Hugo Quintana debía ser en vez de Marco Gómez. Pero la cosa es que Richard Ortiz ya con su edad no, no da Por para más que los tenga esa 90. edad, no tiene nada que ver la edad, porque tranquilamente Lucas Prato podía, si vamos por edad, Lucas Prato no tenía que haber jugado todo lo que llegó a jugar el segundo tiempo. Claro. Porque, hay que ser sinceros, por más que tenga la edad que tiene, rinde bastante bien y juega Sí. bastante bien. Mucho mejor que Marco Gómez, que tiene ni 20 años tiene. Sí. Tipo, Marco Gómez, por más de que sea joven, no rindió el partido. Y si no rendiste, vas. Y si le iban a meter a Hugo Quintana, le tenían que haber metido por Marco Gómez, no por Richard Ortiz. Banco. ¿Qué opinas sobre el cambio de Parza Ron y Redes? Si vamos, o sea, si vamos en serio, para mí que no es lo momento, ya que la verdad comenzó el segundo tiempo y le metieron a Ronnie Reyes por Barça y eso fue cualquier cosa para mí. Porque si le iban a meter o al menos por Fernando Cardoso, que no estaba jugando bien, o por Lucas Prato, pero Barça Claro. nos quedamos con Prato, Rodney, Redes. Ninguno de los dos tiene un poquito de comunicación y los dos son con juegos totalmente diferentes. Además,
fue un momento en el cual estuvo jugando. No, en la punta tuvieron Rodney Reyes, Facundo Sí, Obrera. ¿Qué sí, era eso? Literalmente, ¿qué era eso? Tranquilamente, en vez de Rodney Reyes, pues ya por Plaza Hook también estaría bueno que entre, pero por Eric López. Eric claro. López por Plaza Hook. Yo creo que en este partido, en vez de Ronnie Redes, perdón, de Ronnie Redes, era un Eric López, que yo creo que iba a ser mucho más que Ronnie Redes, que se perdió una oportunidad enfrente al arco después de un pase del Peta Brizuela. Se perdió, era el 2-1 y nos iba a hacer literalmente el No partido. aprovechamos. En todo el partido no aprovechamos absolutamente nada. Y eso fue lo que nos mató. Y sí, Porque tuvimos, al principio del partido tuvimos remate de Prato, tuvimos un intento de sombrerito de Barça Jugo, después. Hablando en serio, lo único bueno de este partido es el regreso de Zavala, que por suerte volvió, que se notó mucho, porque nos faltaba ese lateral. Todo lo que hizo Zavala no iba a ser Fernando Román. claro. Y Sin Zavala, capaz, literalmente el equipo se notó, o sea, en defensa el equipo sin Zavala en estos últimos partidos, el equipo era otro, el equipo no rendía en defensa, pero yo creo que con Zavala ahora las cosas van a cambiar porque Zavala era el que se distinguía en la defensa del año pasado. con Zavala y con Capazo. Capazo Claro. tranquilamente puede estar con Hoy todo. fue Capazo un es muy buen partidazo jugador. de Capazo, partidazo de Fue Capazo, debut y todo. claro, debut y gol. Que Debut y gol. no Imagínate, hacía, siendo defensa. no hacía falta el gol para que sea un partidazo de Capazo, hay que decir, Porque la verdad es que en todo el partido estuvo jugando mejor que nuestros centrales habituales, actualmente. claro. Literal. Y Bueno, así. ¿estás para ver el partido? Bueno, Señores, empezó el tocó partido. Kevin, su majestad del fútbol ¡Burro! a Trinidense Voy a poner sin volumen. ¡Puta! Bueno, eh, Acá está. esta jugada de Prato era para Esto fue lo que hacer, dije. sí, Esto fue lo que dije. Que lo poco que aprovechamos las cosas. sí. Yo creo que esta jugada ya debería haber sido ya la primera oportunidad para el gol y al final terminó como un disparo nada más. Igual, poco se habla. Volver a retroceder 25 segundos. Este es el resumen de Tio for. Minuto 16. El único remate de Olimpia. Volver a subir, tipo de segundos. 46. 26. Un minuto, un Nada. tiempo después. Nada. Nada hubo en el Aburridísimo el primer tiempo. partido. Aburridísimo el Poco partido. se habla. Bueno, y acá está la jugada de Triniense. Que Buen control. esta fue la que A mí que. Olveira sacó literalmente en la línea, por así decir. Que Para fue mí que. muy buen control del Valle para hacer una asistencia ahí al medio. Y que Olveira la tapó demasiado bien. Para mí que Del Valle es un jugadorazo que no merece estar en Trinidense. Es un Claro. jugador con mucho potencial. Y siempre nos vacuna. Acá está. Este fue Acá yo me el caí, ¿eh? error de Olveira. Pero bueno, salvó mismo. Salvó solo. Sí, esto es lo que no me gusta, que lo del juego atrás con el arquero. Porque Claro. acá, uno, se veía muy bien que estaban los dos delanteros de Trinidad achicándonos. Y dos, no teníamos a nadie para ahí. Si eso nos marcaban, luego venía el gol, perdíamos y posiblemente venía más. Claro. Hay otros 10 jugadores que no son el arquero para poder jugar en cancha y le pasas al arquero, que es el que está más desprotegido ante el gol. El Club Olimpia siempre juega hacia atrás. Y hay Eso es veces en las cuales le una... funciona, pero muchas de las veces le jode. Y esta es Claro. una de las veces. Teniendo jugadores, no teniendo a defensores y teniendo a jugadores que no saben jugar prácticamente con pelota. Y sí. Pero buenísima la Pero, tajada de Olveira. Me recuerda mucho a la de por suerte salvo. Guaraní Espínola, que fue un error de la defensa y terminó en casi gol. Bueno, No es Guaraní, Paraguarí. no, Guaraní y Olimpia. Era que Romaña había hecho un Ah, error y Espino la salvó, ¿te acordás? sí, 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 pillo. Bueno, ahí fue casi gol de Manuel Capazo, Bueno, este es el gol de el triqui. Trinidense. Acá fue todo error de Saúl Salcedo. Gol, gol, gol. Mira Sí, cómo sí, sí. Saúl Salcedo deja la pelota a correr diciendo que sigue, que él dejó. Y acá ya la verdad, Manuel Capazo muy poco tenía por hacer.
el que debía defender acá era Saúl Salcedo, que no le hubiesen metido No el solo gol. eso. Tipo, si vos ves el plano, retrocediendo un poco, ¿cómo queda? Retrocede. Ahí. Si vos sos central, no puedes regalar todo. No puedes Claro. estar solamente pegado. Y también de un huevito te hicieron. No puedes estar tan regalado. Y bueno, tampoco. Mira dónde está Richard Ortiz. Mira dónde está Richard Ortiz. ¿Qué Sí. puta pegada hace ahí? Y Zavala está regresando. Tipo, no hay nadie. Y solito está. No sé ni quién lo metió. Mm. También hay otra jugada por recalcar que no aparece acá, pero se deben ya de imaginar que era una que estaba en el corner, en ese mismo corner que aparece ahí, defendiendo Saúl Salcedo. Y tuvo que venir Zabala porque Saúl Salcedo no podía ni quitar la pelota. O sea, ¿Cierto? Saúl Salcedo no puede ni quitar la pelota solo. Así de mal está. El próximo partido tenemos que probar ya con Junior Barreto capaz. Si Sí. no funciona eso, estamos jodidos. Ya tres defensores con dos laterales y ya está. A no ser de que inventen. Claro. Bueno, y acá viene el gol, que no hay nada que se pueda hacer. Gol al poste de arriba y gol. Ahí está el tiro este de Bruera que yo creo que tirando a la izquierda en vez de a la derecha podría haber terminado en gol. Sí, pero conociendo la Obrera no tiene esa agilidad para Bueno, y hacer acá eso. Y bueno, viene acá el está. gol de Manuel Capazo, que nadie sabe cómo fue gol, pero si no era gol era penal. Golazo fue realmente. Golazo. Golazo. Un verdadero golazo. Yo Gran creo jugador, fue lo único bueno que rescatamos en este partido, literal. Zabala y Manuel Capazo, los dos únicos. Zavala se sabía luego que es bueno. Capaz es lo que se tenía que No, ver qué pero tal. se tenía miedo de Zabala que vuelva mal de su lesión también. Yo siempre confío en Zavala. Nunca hay que desconfiar de él. Mejor jugador de Olimpia. Siempre va a ser el mejor jugador de este Olimpia. Hace Sí. dos planteles. Y acá la última jugada que ya era falta y el árbitro decidió finalizar. Corta. Bueno, Bueno, ese fue el terminó partido el de partido. Olimpia. La verdad es que yo creo que hay que tener un sistema de juego para el próximo partido, un sistema de juego predeterminado, porque en este partido intentamos muchísimos sistemas de juego tipo pase al entremedio, centro, nada funciona. Y creo, o sea, igual tampoco es que tengamos mucho sistema de juego. La verdad es que Olimpia ahora mismo no tiene ni jugadores, no tiene ni Sí, movilidad. Entonces, la única forma que tenemos es o jugar con los dos centrales o ir por los bordes, y directamente por los bordes, intentar sacar un centro y ahí ver quién rebota, porque eso es lo que está jugando claro. Olimpia últimamente. ¿Y funciona? Sí, funciona. Ganamos así le ganamos a Guaraní 3-1, pero Contra Guaraní fue más que todo a los pases filtrados que sirvió, pero después de eso ya nunca más sirvió. no está sirviendo. Y realmente lo único que necesitamos es ya tener un equipo establecido. Para Eso. mí lo que le falta a Olimpia es un delantero centro que entre siendo No rápido. necesitamos un delantero centro. Así, Summer, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos un jugador que sepa jugar con la pelota, Claro, que un sepa 10, movilizarse. un 10. Porque sí, un 10. Porque no tenemos. Y le tenemos a Carlos Arruga, que bueno, se puede jugar de 10, pero tampoco vamos a jugar vamos a hacer cualquier cosa, porque también Claro. necesitamos y en el medio no está nadie. Directamente no está nadie. Así que para mí, si necesitamos, si quieren contratar, si quieren traerle a alguien de la inferiores, tiene que ser alguien que sepa jugar con la pelota, sepa distribuir la pelota y sepa movilizarse, porque es lo único que le falta a Olimpia en el medio campo o arriba directamente, porque anteriormente era Derlis y ahora Derlis no juega ni por su pilín, Claro. directamente. Ahora Derlis ya no está en un nivel. Claramente Derlis es un paquete. Así que bueno. Yo creo que eso fue el resumen del partido, la opinión. Muchísimas gracias, Porpi, por aparecer en el canal. Hoy estuvimos también en Twitch. Nos banearon Hoy en te batearon, ¡ah, el pelotudo! martes. El martes volvemos. El martes volvemos. Pero bueno, ya está ya. ¡Idiota! Muchísimas gracias, Porpi, por aparecer. Y bueno, nos vemos hasta Dale, la sin próxima, problema, Sandro. los del YouTube.